Muy buenas, bienvenido al Vitalista, bienvenido a este podcast en el que hablamos de salud, de osteopatía y compartimos esta conversación entre tú y yo. Muy bien, pues tras unos cuantos capítulos volvemos con esta serie de conversaciones en las que te hablo yo directamente y quería hablarte hoy de un tema bastante interesante y serio, ¿vale? No sé si va a dar para una serie, si va a ser solo un capítulo, pero vamos a hablar bastante a este nivel. Antes de empezar, te quería decir que estoy cambiando un poquito el proyecto, creo que estoy avanzando, de hecho, en este proyecto, y te quiero encaminar a que te dirijas a mi lista de correo. Es decir, si entras en mi web, vas a ver que abajo del todo o te va a salir un pop-up en el que te puedes inscribir en una newsletter. Entonces, si escuchas esto y te interesa el proyecto, te parece interesante, te recomiendo que te suscribas a esa newsletter porque voy a comunicarme mucho, de hecho ya hace tiempo que me vengo comunicando por ahí y te voy a ir poniendo al día de todo este proyecto. ¿Por qué? Porque voy a estar haciendo una serie de webinars a lo largo de finales de este año, ¿sí? En este último trimestre, en los que te voy a estar hablando del profesional que trasciende la estructura y de esta formación que tengo ya hace un tiempo creada y que creo que es súper interesante, que es el acompañamiento integral de la salud. Si quieres estar al tanto, si te interesa, pues eso, lo que podemos ir divulgando, lo que podemos hablar aquí de osteopatía y de salud, te recomiendo que te pases por la newsletter y te puedas suscribir allí. Solo tienes que dejar tu nombre, tu correo, aceptar la protección de datos y nos vamos dentro, ¿vale? Es totalmente gratuito y yo voy a seguir divulgando por aquí, por allí y en mi cuenta de Instagram. Entonces te invito a eso. Y ahora vamos con el tema de hoy. Vengo a hablarte de la osteopatía como pseudociencia. Y este es un tema serio y es un tema que creo que se toma demasiado a la ligera y se le ponen unas características que no deberían ponerse, ¿vale? Porque además no se ajusta a la realidad clínica ni a la realidad general, ¿vale? Y te lo voy a intentar explicar aunque tarde unos cuantos minutos, ¿bien? Lo primero, y lo he dicho varias veces, es que desde el establishment, sí, es decir, desde el conocimiento general, desde las facultades de medicina, o no sé desde dónde, se tacha la osteopatía, pero así como la osteopatía, a la homeopatía, a la medicina china. Bueno, a la medicina china parece que hay bastante investigación desde China y ya no se le tacha tanto de pseudociencia, pero hay otras terapias que son tachadas de pseudociencia e incluso con una connotación de peligrosas. Y creo que esto vale la pena que se hable y que se explique en profundidad. Hemos de entender y separar un poco lo que es el cuerpo de conocimiento osteopático de lo que es la práctica de la osteopatía. A lo mejor hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero yo creo que es importante. Es decir, un osteópata es aquel profesional de la salud, porque en España lo que hay regulado, lo poquito que he regulado es que la osteopatía la ejercen profesionales de la salud y de hecho es una norma europea, es o tener una formación en una disciplina sanitaria como es la fisioterapia, la medicina, la psicología, la odontología, la podología, ¿vale? O la enfermería. Y con esta profesión sanitaria ya cursada, realizar un estudio de posgrado, por así decir, de 1000 y pico de horas, ¿vale? No me dedico a esto y este tipo de política no me interesa, simplemente lo comunico. Entonces, esa sería una forma de ser osteópata. Hay otra que es el tipo 1, que sería a partir de bachillerato realizar una formación de muchísimas horas en las que se te capacita como profesional sanitario y se te capacita como osteópata. Esto en España a día de hoy creo que no hay ninguna escuela que lo haga, ¿sí? Y si lo hay, luego no estás reconocido como profesional sanitario y en teoría no deberías poder tratar pacientes. Pero son temas que según con quien hables te lo cuenta de una forma, según con quien hables te lo cuenta de otra, y no es el tema del que quiero hablar hoy, ¿vale? Lo que quiero es describir un poco este avatar de osteópata que te comunicaba al principio, ¿vale? Porque conocer esta figura creo que es un poco la clave de entender que ese osteópata es un profesional sanitario
¿sí? De la rama que sea médico, sea fisioterapeuta, sea enfermero, lo digo en masculino, pero igual en femenino, ¿eh? Sea logopeda, sea lo que sea, ¿vale? Que ha seguido haciéndose preguntas, que se ha encontrado con una realidad clínica que no le convencía y en ese punto decide empezar una formación nueva en osteopatía, ¿vale? Y a partir de ahí, lo más seguro es que luego siga haciéndose preguntas y vaya a realizar más formaciones dentro de la propia osteopatía o en otras ramas, como me ha pasado a mí con la PNI o la PNL, o a otros compañeros que después han hecho homeopatía, naturopatía, que se han especializado más en temas de psicología, etcétera, ¿no? O que han vuelto a hacer técnicas de fisioterapia y la osteopatía le ha ofrecido una serie de herramientas, ¿no? Pues hay todas esas vertientes, es decir, piensa en ese tipo de profesional. ¿Y qué es lo que hacemos los osteópatas? ¿Qué es lo que hace este avatar con el conocimiento? Lo que hace es beber de la ciencia, de la misma ciencia de la que bebe la medicina, la enfermería, la fisioterapia, ¿sí? De esa ciencia, de esos artículos de PubMed, cogemos, o de Google Scholar, o de la base de datos de la Cochrane, o de donde sea, ¿no? Lo que hacemos es coger esa información científica, lo necesario, lo que podamos, lo que nos dé explicaciones de esa ciencia, ¿sí? Cogemos toda la anatomía, toda la fisiología posible para entender el cuerpo, pero se da una característica que es lo que nos separa de estas disciplinas, que es que la osteopatía tiene una filosofía propia. Y esta filosofía propia es la que nos define Andrew Taylor Still, es la que han adaptado los pioneros de la osteopatía y es la que han adaptado nuestros profesores y que a día de hoy todos y cada uno de los osteópatas seguimos trabajando en ella, seguimos investigando, lo seguimos aplicando a nuestra realidad, a nuestros pacientes, a nuestros estudios, ¿sí? a estos proyectos como el que estoy haciendo yo. Y esa es la filosofía. No te la voy a explicar porque te la divulgo en este podcast desde hace mucho tiempo, ¿no? Te he hablado de los mecanismos de autorregulación, de la vida, del movimiento, de la estructura, la función, ¿sí? Tienes capítulos en los que te hablo de osteopatía bastante ampliamente. Y luego, otra cosa que es la osteopatía es coger esta filosofía, coger ese conocimiento científico y ser capaz de bajarlo a la práctica clínica. Y eso es un arte, ¿vale? Eso es el arte de la osteopatía. Es bajar el conocimiento, lo que sientes, lo que ves, ¿sí? Lo que te han explicado, lo que has leído, ¿sí? Los últimos estudios y convertirlo en algo aplicable y que lo puedas tratar sobre todo en camilla y en la mesa, ¿sí? Cuando hablas con el paciente, cuando te explica, cuando entras en una conversación profunda, cuando entras en una conversación con su cuerpo, empiezas a ver cómo está su pelvis, cómo está su cintura escapular, cómo está a nivel orgánico, dónde hay tensión, qué tejidos se mueven, qué tejidos no se expresan, qué tejidos se expresan. Eso es el arte de la osteopatía. El osteópata lo que hace es destilar la ciencia y la filosofía y convertirlo en una herramienta. Eso no es pseudociencia, ¿vale? Esta es la primera y ahora lo voy a seguir desarrollando, ¿no? Pero eso nunca va a ser pseudociencia, ¿vale? Luego te hablaré de la medicina basada en la evidencia, pero la medicina basada en la evidencia precisamente nos dice eso, que se basa en la pericia y en la capacidad que tiene el clínico, que tiene el médico o la persona que la lleve a cabo, se basa en la mejor evidencia posible y en las necesidades y los gustos, por así decir, que tenga el paciente, ¿sí? Eso es la medicina basada en la evidencia y la osteopatía yo creo que está por encima de todo esto, ¿vale? Y no la osteopatía como tal. El osteópata lo que hace es llevar esto a otro nivel. Y no digo que sea un nivel superior ni un nivel inferior, a un nivel diferente. Entonces, si nos vamos un poco atrás en la historia, porque quiero entrar en por qué se categoriza a la osteopatía como pseudociencia, ¿vale? No soy historiador médico, pero bueno, un poquito de búsqueda bibliográfica, un poquito de ChatGPT y te pues sacas bastante información, que es lo que voy a intentar transmitirte, ¿sí? Y lo hago intentando que sea de la forma menos sesgada posible.
¿vale? Entonces, decir que la osteopatía es una pseudociencia no deja de ser una falacia, ¿no? Como te vengo explicando. Además es que hay una intencionalidad detrás que por desgracia creo que está llegando a calar. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? En 1910, la Fundación Carnegie, no sé si lo digo bien, o Carnegie, ¿vale? Que es una fundación para el avance de la enseñanza, que está creada por el mismo Andrew Carnegie, que es un magnate del acero en Estados Unidos de principios del siglo pasado, ¿sí? Este señor le encarga a Abraham Flexner un informe, es decir, que haga toda una revisión de cómo en esa época, en la época de los años 10, los años 20, cómo la medicina en Estados Unidos se está llevando a cabo, ¿no? La formación en medicina. Entonces, el propio Abraham Flexner realiza este estudio y lo que hace es valorar el estado de la formación en Estados Unidos, de la formación médica de las facultades en Estados Unidos. Flexner llega a una serie de conclusiones y una serie de propuestas. Lo que viene a decirnos es que hay que aumentar los criterios de admisión en las facultades de medicina. También comenta que hay que unificar y mejorar la enseñanza de ciencias básicas en medicina. Integrar la enseñanza dentro de los hospitales. Luego, propone cerrar todas las facultades que no cumplan los mínimos estándares que vienen a ser las facultades que tenían pocos recursos. Y luego comenta que debería haber una parte del cuerpo médico que se dedicase exclusivamente a la docencia y la investigación. El resultado del informe Flexner fue que se invirtió muchísimos recursos en la sociedad americana, entre ellos la Fundación Rockefeller, que también era un magnate del petróleo en Estados Unidos y que tenía pues claros intereses en la industria farmacéutica, en modificar la práctica médica y la formación médica en Estados Unidos. Se gastaron, según he leído, hasta $200 millones, que eso hoy en día puede parecer poquito, pero con el precio del dólar y el valor que tenía el dólar a principios del siglo pasado es una auténtica salvajada el dinero que se invirtió, ¿vale? El resultado de toda esta regularización que continuó tras el informe Flexner es que muchas facultades de medicina y de ciencias médicas tradicionales tuvieron que cerrar, ¿sí? O si no cerraron, se vieron renegadas a un espacio muy pequeñito, donde se practicaban medicinas ancestrales, entre ellas la osteopatía, se vio menguada, no se pudo ver potenciado. Lo que se estandarizó fue la formación médica y buscando que tuviese la mayor base científica y con un mayor rigor y una mayor exigencia de entrada y de permanecer allí, ¿vale? Esto generó, eso sí, una medicina basada en la farmacología y la asistencia hospitalaria durante el siglo XX y este primer cuarto del siglo XXI. Es decir, que si vemos lo que pasó con el informe Flexner y las consecuencias, es un tema que es lógico y hasta cierto punto está bien hecho, ¿no? Es decir, cogemos toda la formación médica, toda la información de medicina que hay, vamos a invertir dinero en estandarizarlo, en regularizarlo, en poder investigar qué funciona, qué no funciona, y de esta forma nos hacemos fuertes y podemos mejorar la salud general. Y esto fue algo que se consiguió y que es muy valorable, es decir, es algo que ayudó a avanzar a la humanidad, ¿vale? Pero se pierden cosas por el camino, se pierden. Lo que he dicho de que cerraron muchas facultades, ahí se perdió el hecho. Cuando tú estandarizas el conocimiento, se pierde una parte que puede llegar a ser muy importante, ¿vale? Entonces, avanzamos un poquito. Si nos centramos en lo que nos ha llegado a nosotros a día de hoy, es este modelo médico muy centralizado en la farmacología y en la atención hospitalaria. Y esto en detrimento de la medicina tradicional, porque la medicina tradicional no es la medicina que tenemos ahora, sino que la medicina tradicional, la que tiene una tradición, es la medicina natural, en la que pues, se utilizaban las plantas, se utilizaba la alimentación, se utilizaba el ejercicio, el movimiento, ¿sí? La higiene. Pasa una cosa más.
es que en este último siglo, en el siglo XX sobre todo, hace 35 años aproximadamente, en la Universidad de McMaster en Ontario, en Canadá, aparece o se sella un nuevo concepto. Y este nuevo concepto es el de la medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia lo que hace es buscar cuantificar los resultados de la práctica clínica. Y de ahí que con las conclusiones que aporta los estudios clínicos, los ensayos clínicos y los ensayos que se hacen a nivel de laboratorio, los clínicos, es decir, las personas que tratamos pacientes, tengamos un apoyo, una investigación detrás que respalde nuestras decisiones, ¿vale? Y esta medicina basada en la evidencia, como concepto, es súper interesante. Y si fuese real, sería maravilloso, ¿no? Es decir, tener un conocimiento que avala todo lo que tú realizas y que esto pues cure a las personas o haga que las personas salgan de sus problemas, sería maravilloso. El tema es que, como te he descrito al principio de este capítulo, no viene siendo así. En el próximo capítulo vamos a continuar con los problemas que yo le veo a la medicina basada en la evidencia y el intentar que toda práctica médica o toda práctica de salud que sea válida se tenga que basar pura y duramente en la evidencia científica y que haya gente que exija eso, cuando realmente lo que deberíamos solicitar, lo que deberíamos demandar como sociedad es que exista un modelo que se adapte lo máximo posible a la realidad, es decir, que los profesionales que nos atiendan realmente sean capaces de ser flexibles, porque la salud se basa en la flexibilidad mental, en la flexibilidad a nivel fisiológico, y que la persona que está delante nuestro cuando vamos a pedir ayuda sea capaz de ser flexible y de entender que mi problema se halla en la esfera social o se halla en la esfera emocional, o puede que sea una estructura que esté afectada o que vaya un poquito más allá, ¿no? Que esté a nivel digestivo, a nivel metabólico, que entienda esas interrelaciones. Lo que deberíamos empezar a plantearnos, creo, o exigir como sociedad es que no nos quedemos en ideas lineales, que empecemos a pensar en la complejidad de la salud y en que los profesionales estemos formados a múltiples niveles. Hablaba Roland en el capítulo 39 de este podcast, si no me equivoco, el 29, de una medicina humanista. Y debemos, creo, salir de este paradigma de la medicina basada en la evidencia, y no digo desecharlo, digo integrarlo, pero como una parte de nuestro bagaje clínico. Es decir, que sigan habiendo estudios, que sigan habiendo pues esas guías de práctica clínica, que los profesionales sigamos nutriéndonos de ellas, pero que no desechemos cosas como la biodescodificación, por ejemplo. Y no digo que sea válido o que sea mayor, más o menos efectiva, pero si hay profesionales formados en eso, si el perfil profesional de esa persona es un sanitario, es alguien que se ha formado, que ha tratado pacientes, que ha ayudado casos, que ha tenido una formación reglada, pues no podemos decir eso es una pseudociencia. O sea, ese profesional es un profesional que ayuda a personas y que se integra y que debería poder integrarse dentro de un equipo, ¿vale? Bueno, estoy en un punto que empiezo a dar vueltas. Me he parado en el tema que tengo preparado. En el siguiente capítulo vamos a seguir con los problemas que yo le veo a la medicina basada en la evidencia y con más conclusiones a las que quiero llegar, ¿vale? Sin más, te vuelvo a invitar a valorar bien este proyecto, si te está gustando, si ves que te gusta, para que llegue y siga llegando a más gente. No te olvides de seguirme en Instagram y de apuntarte a mi lista de correos si te apetece. Y nos vamos viendo, ¿vale? Muchas gracias por todo, un placer y hasta siempre.